Invito a que me acompañéis en la escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del cual leeremos los 11 primeros versículos. Segunda de Crónicas 29. Y dice así la palabra de Dios. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Amén. Dios bendiga su palabra. Tenemos en el Antiguo Testamento un par de dinastías, por así decirlo. Por el lado de Judá, cómo se va sucediendo la dinastía de David, se va poniendo trono tras trono, siempre en el linaje. Y luego, por otro lado, Israel, pues de forma caótica, como unos reyes son asesinados por otros, usurpando el trono. Pero aquí estamos en esa línea del reinado de Judá, y encontramos a Ezequías, que es un ejemplo. Es un hombre de Dios. Evidentemente, pues como hombre, pues puede tener sus matices, pero sin duda que es un ejemplo que estimula. En él encontramos un hombre que fue elegido. Dios llama y el pueblo confirma, y comienza así la palabra, que él comenzó siendo confirmado por el pueblo. Y esto nos llama a la importancia de ser llamado por Dios y no impulsado por nosotros mismos. Es Dios quien pone, quien quita. Es Dios el que hace. También vemos un hombre recto, un rey que se comportó íntegramente en buscar el deseo del corazón de Dios. Vemos un hombre diligente porque comenzó de forma presta, y dice la palabra en Segunda de Crónicas 31 que lo hizo hasta acabarlo todo. Acabó toda la obra. Comprometido, sin duda, porque encontramos también en Segunda de Crónicas 31 que él contribuía en el proyecto de Dios con su propia hacienda. Y sin duda que líder. Líder es aquel al que alguien sigue. Dicen que el líder al cual se gira y ve que no le sigue nadie, no es líder. Líder el que está siendo seguido. Pero aquí vemos un líder espiritual. No es el cual es la persona que quiere ser seguido, sino que busca seguidores que sigan a Jesucristo, a Dios. Ese es el verdadero líder. Aquí encontramos en Segunda de Crónicas 31, citaré algunos versículos para no haber hecho muy extensa la escritura. Hemos leído solo los 11 primeros,
Pero encontramos en otro texto donde dicen que eran inscritos todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Fue este varón de Dios que Dios permitió levantar para que el pueblo se consagrara, para que la gente siguiera a Dios. Y a veces nosotros nos planteamos si realmente, cuando vemos un testimonio así, pues nos gustaría ser instrumento en las manos de Dios. Aquí actualmente, en esta misma semana, hemos visto cómo ya han pasado 50 años del asesinato de Martin Luther King, un hombre que también fue seguido, fue el líder, el cual tenía un sueño que era de Dios, que todos los hombres, independientemente del color de su piel, fueran y tuvieran los mismos derechos. Así vemos que grandes hombres Dios levanta en la Escritura y posterior a la Escritura. El libro de Hechos no acaba con ese amén concluyéndolo, sino que continuamos escribiéndolo. Y uno se pregunta, ¿cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar? No estoy hablando de éxito. Decía Stevenson, el que escribió La Isla del Tesoro, algo debo haber hecho mal o no sería tan famoso. Realmente la fama es algo que uno no debe buscar, porque es algo engañoso, que este mismo escritor pues ya de alguna manera declaraba así. Éxito viene de la palabra exit en inglés, que significa salida. Normalmente los actores están entre bastidores y cuando tienen que salir al escenario, pone ahí el letrero de exit, de salida al escenario. Y aquí tiene que haber un cambio. Nosotros, como personas consagradas que buscamos de Dios, no queremos salir al escenario, sino ser el escenario, ser la plataforma, salir para ser la plataforma. Estoy hablando de liderazgo, de buscar que Jesús sea seguido por sus fieles. Kathryn Kuhlman, una persona que Dios bendijo en la predicación y en el obrar milagros, decía así, refiriéndose al Espíritu de Dios: Él me dirige, yo lo sigo. Yo muero 1000 veces antes de subir a la plataforma, porque sé que soy una persona común. Sé que no tengo nada. Dependo completamente de Él. Así vemos lo que realmente es un líder espiritual, o un responsable, o un guía, o llamémosle como queramos, el nombre que menos importancia tenga. Y así es como comenzó Ezekías. Si vemos su ejemplo, él comenzó por el comienzo. Dice la palabra de Dios, en el primer año de su reinado, hemos leído en el segundo versículo, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor. Y aquí está la primera clave, abrir las puertas del templo de Dios. Se encontraba con el templo de Dios que estaba totalmente derruidos, imaginemos las puertas totalmente deshechas, cerradas, bloqueadas por el polvo y todo lo que el óxido y todo lo que había permitido el paso del tiempo. Y aquí se nos habla de abrir esas puertas. ¿Qué es abrir esa puerta? Jesucristo mismo decía: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Realmente entrar a la puerta del templo de Dios es reconocer a Jesucristo como Salvador. Es imposible comenzar un andar cristiano si no hemos reconocido a Jesús. No se puede entrar al templo de Dios saltando una tapia, saltando un muro, entrando por un agujero. Muchos dirán: tu Dios y mi Dios es el mismo. Unos adoran la luna, otros adoran el sol, tú adoras a Jesús, pero todos tenemos un mismo Dios. Eso es mentira. A Dios Padre solo se conoce a través de Jesucristo. Y si alguien te viene, a veces te paran por las Ramblas o por algún sitio, sí, porque yo soy cristiano y tal, y te empiezan a hablar de Dios y su compromiso y su historia, incluso te citan versículos de la Biblia. Prueba a hablarle de Jesús y ahí verás si se te pega o se te desengancha. Es como un disolvente que realmente es eficaz. La carne y el espíritu no pueden engancharse cuando se habla de Jesús. Y es así. Jesús es realmente esa puerta. Aquí en este versículo que hemos leído dice: entrará y saldrá.
porque hay que entrar con esa humildad bajando, porque es una puerta pequeña, es un camino angosto. Hay una curiosidad cuando se dice la palabra que los ricos no... será difícil que entren en el reino de los cielos, incluso más que un camello que pase por el agujero de una aguja. Hay diferentes pensamientos al respecto, pero se dice que una de las puertas de Jerusalén era la puerta de la ciudad, era la puerta de la aguja. Y cuando entraban los mercaderes era una puerta tan pequeña que los mercaderes, con los camellos totalmente cargados, tenían que quitar las cargas a los camellos para poder pasar primero a sus camellos, luego las cargas y volverlas a montar. Y esto nos hace ver que realmente es imposible entrar al templo de Dios si no nos quitamos las cargas del prejuicio, de la falta de fe, la carga de nuestro propio orgullo. Es un camino de humildad, es reconocer que Jesús es el único que puede transformar nuestra vida. Así podemos encontrar esa salvación. Y si dudamos de si tenemos esa salvación, si estamos dentro o no, a veces sucede, ¿no? Que nos invitan a una casa, picamos, se abre un poco la puerta y dices, no he venido nunca, no sé si en la casa de tal persona me ha dado, esta es la indicación, no veo a nadie, no te atreves a entrar. Hasta que no sale la persona y te dice, hey, soy yo, soy tu amigo, puedes pasar. En el momento que se abre la puerta de Dios, la puerta del templo de Dios, su presencia está allí. Amén. El Espíritu Santo, dice la palabra, que revela a nuestro espíritu que somos salvos. Y si no lo revela, cuestiónate si esa es la casa donde está Dios. Pregúntate, ¿realmente soy salvo? ¿O tengo una estructura que me acompaña durante muchos años? Si eres salvo, el Espíritu hablará a tu espíritu. Si el Espíritu no nos habla a nuestro espíritu, pidamos que nos hable. Y si no, de rodillas, Señor, sálvame. Amén. Reconozco mi pecado. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco tu salvación. Nada se escribirá en el cielo más que tu nombre. Más que tu nombre. Con la sangre de Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma. Así Ezequías nos enseña de esa diligencia, que lo primero que hace en el reinado no es aprovecharse de los privilegios que tenía, ni siquiera buscar con prudencia la diplomacia real, sino que lo primero es decir, voy a buscar reformar, restaurar el templo de Dios. Y así lo primero que hace es abrir las puertas. Y continúa en el segundo versículo del capítulo 29 diciendo, abrió las puertas de la casa de Dios y luego dice, y las reparó. Y aquí ya nos habla de un segundo paso, de reparar las puertas de Dios. Y esto nos puede hablar de a ti y a mí muy bien. Somos salvos, hemos entrado en la salvación, hemos entrado en el templo de Dios, pero ahora ya entendamos que del templo, de esa estructura a la cual acabamos de entrar, empieza a ser casa de Dios. De templo de Dios empieza a ser casa de Dios. Es un lugar donde hay una vivienda y donde tú vas a empezar a vivir con Jesús. Es una puerta. No nos podemos quedar en la entrada. Si un amigo me invita a su casa y me recibe desde la entrada, comenzaré a pensar que no es tan amigo. Lo propio es que te diga, pasa, ¿quieres un café? Si me conoce más todavía, me gusta el café. ¿Quieres esto? Un té, agua, un refresco, hace calor. Pasa, este es el comedor. Pasa, hablemos, pasemos un rato juntos. Dios no quiere que nos quedemos en la puerta de la salvación. Hay personas que nos podemos encontrar que al creer en el Señor, digamos, ya estoy bien, y comiencen a girar como si fuera una puerta giratoria y de ahí no salgan y no avancen. Pero Dios nos llama a avanzar, y vencer, evidentemente. Abrió las puertas y las reparó. Dios nos llama a reparar las puertas de la casa de Dios. ¿Y cómo reparar estas puertas? Hay muchas cosas que nos pueden impedir el avanzar de forma cristiana, firme, recta. Y yo